La venganza de doña Elena. En el instante en que el nuevo director de operaciones, COO, calificó al equipo de cumplimiento de inflado, Elena supo que tenía un asiento en primera fila para un descarrilamiento a cámara lenta. Estaba sentada a 3 sillas de él, observándolo soltar frases como operaciones más ligeras y reestructuración ágil con la gracia de un borracho en una boda intentando hacer la ola. Solo él se rió. Sonreía como si acabara de inventar el Excel. Lo que nadie en esa tumba de cristal que llamaban sala de juntas entendía, y mucho menos el COO con su blazer demasiado ajustado y su corte de pelo disruptivo, era que Elena era el pegamento. 14 años, 3 directores generales, Theo, 2 investigaciones del fisco, Hacienda, y un intento de espionaje interno después, y Elena los había sobrevivido a todos. No llevaba cardigans llamativos ni programaba tormentas de ideas de innovación, pero podía leer un rastro de auditoría federal como un cuento para dormir. Su escritorio, un campo de batalla de notas adhesivas y fotocopias redactadas, cada una mina terrestre que desactivaba sin que nadie se diera cuenta. Pero ahora el niño dorado con las palabras de moda corporativas estaba aquí para optimizar las operaciones. Los departamentos de traducción y edición, que él no entendía. Y Elena, que había construido el marco regulatorio de la empresa desde cero, que poseía la mitad de las autorizaciones federales de las que se jactaban en las llamadas de resultados, ya ni siquiera estaba en la lista de invitados para las grandes conversaciones. Observó semana tras semana cómo su nombre desaparecía lentamente de las agendas de las reuniones. No más reuniones de seguimiento con el departamento legal. No más llamadas de revisión de proveedores. Su papel se había convertido en papel pintado. Solo otra parte del mobiliario hasta el día en que dejó de serlo. Antes de continuar, ¿puedo pedirles un pequeño favor? Si están disfrutando de esto, denle a me gusta y suscríbanse. En serio, el 95% de los oyentes lo olvidan, y realmente ayuda al equipo a seguir produciendo estas historias. Bien, volvamos a Elena. La implosión a cámara lenta. El presupuesto para la renovación de su software fue reducido sin previo aviso. Se asignó a un analista financiero junior para que aprendiera el oficio, lo que significaba que pasaba la mayor parte del día preguntando dónde estaban las cápsulas de café. Su recorrido trimestral de cumplimiento, cancelado, reprogramado, luego absorbido por operaciones. Ni siquiera se lo dijeron a Elena. Se enteró cuando una becaria le reenvió una invitación del calendario con el número de sala equivocado. Luego vinieron los despidos, o como al COO le gustaba llamarlos, realineaciones de roles. Departamentos enteros fueron desmantelados. Nóminas reducidas a la mitad. Recursos humanos, RRHHH, se dividió en RRHH central y RRHH de experiencia, fuera lo que fuera eso. Cada viernes, los estados de Slack se atenuaban como luces en un pueblo moribundo. La multitud de la cafetería disminuyó. La gente dejó de decorar sus cubículos. Un tipo, Marty de compras, dejó una pelota antiestrés y un cactus en su escritorio y simplemente nunca regresó. Aún así, Elena permaneció callada. Hizo lo que siempre hacía, se conectaba temprano, se quedaba hasta tarde, mantenía los registros de auditoría impecables y se aseguraba de que nadie activara accidentalmente una señal de alerta federal. Porque detrás de escena, bajo la jerga y el caos, su firma era la que mantenía el cumplimiento con Hacienda, el Fisco Español, la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y otras 3 agencias a las que no les gustaba ser olvidadas. Ella poseía las certificaciones criptográficas que vinculaban su software de auditoría a las bases de datos gubernamentales, mantenía el registro interno que marcaba los pagos sospechosos a proveedores antes de que se convirtieran en titulares. Incluso había redactado las declaraciones de riesgos de la empresa desde cero en 2017, después de que el anterior lo externalizara a un autónomo y casi los metiera en un lío de 12 millones de euros. Pero para el nuevo COO, ella era solo un centro de costos, una pieza antigua de la máquina, alguien a quien reemplazar por un equipo externo con capacidad de cumplimiento a escala, fuera lo que fuera eso en PowerPoint. Ni siquiera sabía lo que significaba su tarjeta de identificación. No era decorativa. Ni siquiera era interna. Estaba registrada federalmente, una identificación vinculada a autorizaciones regulatorias activas. Era la única razón por la que la empresa podía autocertificarse en contratos gubernamentales sin ser auditada cada mes. Y Elena, ella era la única que la tenía. No había respaldo, no había segunda llave. Pero él no lo aprendería hoy ni mañana. No, Elena no iba a detener el descarrilamiento. Se sentaría tranquilamente y dejaría que sucediera. Y cuando llegara el choque y todos estuvieran gritando, ¿por qué nadie nos advirtió?, ella ya se habría ido, con su tarjeta de identificación sobre la mesa, una sonrisa en la cara, y toda esa casa de naipes colapsando a cámara lenta detrás de ella. Porque Elena no necesitaba venganza. Tenía algo mejor. El cumplimiento. Armado, dijo como si estuviera contando un chiste.
Su puesto ha sido externalizado, cariño. Justo en medio de la revisión de realineación de costos, intercalado entre una diapositiva sobre la reducción de aperitivos gratuitos y una broma sobre usar becarios como probadores de control de calidad. La sala rió, mitad por miedo, mitad por costumbre. Pero Elena no se inmutó. Ni cuando agitó la mano como si estuviera espantando un mosquito y dijo, estaremos transfiriendo sus funciones a un socio global con una huella más ágil. Ella solo lo miró, sin parpadear, sin reacción, y metió la mano en su bolso. Él siguió hablando, por supuesto, siempre lo hacen. Tipos como él no dejan que el silencio respire. Realmente valoramos sus contribuciones, Elena, continuó, su voz deslizándose hacia ese tono melifluo aprobado por RRHH, pero nuestro proveedor externo se hará cargo de su ámbito a partir del Se trata de eficiencia, y francamente, ya era hora. Fue entonces cuando ella lo colocó sobre la mesa, su tarjeta de identificación de cumplimiento. Plástico negro laminado con un sello registrado federalmente que ninguno de ellos podía interpretar y enganchado a una etiqueta naranja brillante que decía, agente autorizado, signatario designado. No pitó, no parpadeó. Simplemente se quedó allí, zumbando con una importancia silenciosa como una granada en un arenero. El analista junior dejó de sonreír. El director de finanzas lo miró como si pudiera morder. Y el CEO se rió. Vaya, qué mono, dijo. ¿Esa es tu forma de protestar? Elena levantó la vista. No es una protesta, es protocolo. Oh, vamos, se burló. Es solo una formalidad. Tenemos gente en el extranjero que puede presentar papeleo. Hizo que esto pareciera mucho más complicado de lo que es. Ese fue el momento en que lo selló. Elena le dio un solo asentimiento, del tipo que le das a un hombre justo antes de que pise un rastrillo. Luego se volvió hacia el representante de RRHH en la esquina, sudando como un radiador averiado, y le entregó una unidad USB. Informe final, dijo simplemente, incluyendo mis registros de firma formal, certificaciones pendientes, preocupaciones sobre proveedores marcados y 6 meses de rastros de auditoría preautorizados. El representante de RRHH lo tomó con manos temblorosas. Nunca se había visto tan nervioso por sostener 32 GB de silencio. Querrás subir eso antes de que mis credenciales se desactiven, añadió Elena. T-42 minutos. La sala cambió. Una corriente de incomodidad recorrió el aire como si alguien hubiera flatulado durante un funeral. Pero nadie quería ser el primero en olerlo. Incluso el director legal, que se había conectado tarde y se había silenciado después de decir, lo siento, estaba en otro fuego, se desmutó brevemente para preguntar, esperen, ¿qué credenciales? Elena no respondió. Simplemente se levantó, se alisó la chaqueta y deslizó su silla de vuelta debajo de la mesa como si todavía importara. El CEO le sonrió, condescendiente hasta el final. Estoy seguro de que estaremos bien sin toda esa burocracia, Elena. Honestamente, esto probablemente también sea bueno para ti. Quizás ahora puedas tomarte un respiro, concentrarte en la jardinería o en los nietos, o en lo que sea que hagas cuando no estás auditando a la gente. Elena sonrió. El tipo de sonrisa que dice, oh, cariño, acabas de preguntarle a un tiburón si quería una bomba de baño. Buena suerte, entonces, dijo. Solo no pierda la tarjeta. Es la única. Con eso, salió, sus tacones haciendo clic contra el suelo laminado como una cuenta atrás. Sin drama, sin berrinche, sin escolta de seguridad, solo una partida tranquila y calculada. Detrás de ella, el CEO se volvió hacia RRHH y dijo, solicitará el desempleo para el lunes. RRHH no respondió porque lo que nadie en esa sala tuvo el valor de admitir era que no sabían lo que realmente hacía. Nugeaumenche. Sabían que manejaba el cumplimiento, pero si le preguntabas a alguien que lo definiera, agitarían vagamente hacia una hoja de cálculo o murmurarían algo sobre declaraciones trimestrales. Y esa tarjeta, la que el CEO acababa de descartar como una formalidad, esa tarjeta estaba vinculada a cada exención legal, cada contrato gubernamental, cada defensa de auditoría que Elena había guiado alguna vez a través de las entrañas de la burocracia. No era un símbolo. Era una llave. Y ahora era suya, inútil, desconectada y haciendo tic-tac. Sábado por la mañana, Elena aspiró debajo del archivador. No por dolor, no por algún gesto simbólico de cierre, solo por costumbre. 14 años de cumplimiento significaban que medía la paz en listas de verificación. Su difunto esposo solía bromear diciendo que ni siquiera podía relajarse sin 3 copias de seguridad y un plan de recuperación de desastres externo. Terminó su café, se sirvió otro y se conectó a su terminal por última vez. Lo primero que hizo fue desautorizar sus credenciales de inicio de sesión seguras de todos los puntos de acceso. El servidor de auditoría cifrado, el portal de asociación con Hacienda,
la herramienta de envío de proveedores de la CNMV y la plataforma interna de GRC, gestión de riesgos y cumplimiento, de la empresa, que ella misma había integrado usando un milagro de cinta adhesiva de software heredado, APIs de cinta adhesiva y pura fuerza de voluntad. El sistema ni siquiera le pidió una razón. ¿Estás segura de que desea revocar el conjunto de credenciales? J. Elena, nivel de autoridad 4, hizo clic en sí. Luego, como una cirujana preparándose para una amputación, eliminó sus tokens blandos. Aplicaciones de autenticación multifactor, una por una, borradas. Claves de seguridad desasociadas. El dongle de credenciales que guardaba en el diccionario ahuecado de su estantería, lo arrojó a una vieja lata de Altoids y la selló con cinta gorilla. Para las 11 a.m., era digitalmente muerta para ellos. En cambio, abrió su ROEX, registro de operaciones externas, un ROEX real, encuadernado en cuero, pesado como un ladrillo, y que contenía números que no había marcado en años. Pasó páginas de antiguos proveedores, un director general incompetente y una tarjeta arrugada etiquetada Hacienda. ¿Fred? Preguntar sobre el partido de softball. Se detuvo en su nombre escrito en mayúsculas. Elena M., enlace de la OIG, Oficina de Inspección General, no usar a menos que haya fuego. Elena cogió el teléfono fijo. Lisa, dijo cuando la voz respondió. Soy Elena Klein. Una pausa. Oh, chico, Lisa exhaló. Por favor, no me digas que es viernes a las 5 de nuevo. No, me han externalizado. ¿Estás bromeando? La voz de Elena no cambió. Me dijeron que era prescindible. Me quitaron la tarjeta. Integraron mi función en un proveedor externo sin credenciales nacionales. Lisa gimió. Oh, Jesús, Elena. Ya me he eliminado de todas las autorizaciones activas. Mis credenciales registrarán nulo en tu extremo para el lunes por la mañana. Silencio. Lisa dijo. ¿Necesito extraer el registro de exenciones? Lo haría. Lisa suspiró, entre la exasperación y el asombro. Siempre dijiste que no entendían lo que estabas aguantando. De todos modos, solo quería asegurarme de no ser sorprendida cuando las cosas empiecen a fallar. No van a sobrevivir a esto, murmuró Lisa. No si esas exenciones todavía están ligadas a tu designación. Hace 5 años, la empresa había cometido un error monumental en una declaración federal, omitió un plazo, presentó información desactualizada de contratistas y casi activa una auditoría de campo de Hacienda que habría diezmado sus contratos de defensa. Legal entró en pánico. Finanzas se lavó las manos. El entonces CEO se tomó una baja por salud mental en plena crisis. Y Elena se quedó en la oficina durante 76 horas seguidas. Llamó a un amigo de un amigo en Madrid. Le dio la vuelta a 3 volúmenes de excepciones interinstitucionales, elaboró una solución regulatoria con la delicadeza de un cirujano y la paranoia de un preparador para el fin del mundo. El resultado, un estado de exención única con renovación provisional. Pero vino con una trampa. Tenía que ser mantenida por un oficial de cumplimiento certificado federalmente con antigüedad verificable personal. Allí estaba su nombre en el acuerdo, su designación en el cuadro de firma. Y cada año desde entonces, lo había recertificado silenciosamente con su propia mano. Nunca les dijo a los ejecutivos lo frágil que era todo. ¿Por qué lo haría? La trataban como un cortafuegos andante, algo que se instalaba, se ignoraba y solo se reconocía cuando alguien activaba una alerta. Pero ahora el cortafuegos había cerrado sesión graciosamente, permanentemente. Hizo 2 llamadas más ese día. Otra a un antiguo examinador de la CNMV que le debía un favor. Ninguna llamada fue vengativa. No amenazó, no despotricó, solo se aseguró de que supieran, Elena Klein ya no representaba a la empresa en ninguna capacidad legal, regulatoria o fiduciaria. Cualquier intento futuro de usar su firma, designación o credencial se consideraría no autorizado. No fue una advertencia. Fue una línea en la arena trazada con precisión quirúrgica. Esa noche, se sirvió una copa de vino y abrió las ventanas. Dejó entrar el aire de otoño. Su teléfono vibró con una notificación de LinkedIn, David Caldwell. El CEO de Nextcore Technologies acaba de publicar un nuevo artículo, Cómo la externalización inteligente nos ahorró millones. No hizo clic. En cambio, abrió su correo electrónico, escribió un mensaje de una sola frase y lo envió en copia oculta a 3 agencias. Asunto, notificación de cambio de oficial de cumplimiento. Cuerpo, con efecto inmediato, ya no sirvo como enlace de cumplimiento designado para Nextcore Technologies. Firma, Elena Klein. Sin drama, sin comentarios, presionó enviar, cerró el portátil y vio las hojas girar por su patio trasero. El silencio no estaba vacío.
Estaba cargado. El lunes por la mañana golpeó como un ladrillo contra un vitral. El fundador estaba en la oficina a las 7:12 a.m., 2 horas antes de lo habitual y 5 horas antes de lo que le gustaba tratar con nadie menor de 60 años. Su entrada habitual implicaba un paseo lento, un latte tibio de leche de avena y una media sonrisa a la recepcionista. Hoy, Kim, arrastrando un maletín de cuero como si le debiera dinero, con la cara pálida y la mandíbula tan tensa que podía doblar el acero. No se detuvo a saludar a nadie, sino que marchó directamente a la oficina del CEO y cerró la puerta de golpe. El sonido resonó por el pasillo y asustó a la nueva recepcionista, que dejó caer su Starbucks. A las 7:18, el CEO salió, sosteniendo un correo electrónico impreso con ambas manos como si fuera una nota de rescate. Pocos jefes de departamento habían comenzado a llegar. Finanzas, operaciones, TI, la mayoría todavía masticando el desayuno. Todos lo vieron dirigirse a la sala de juntas como si alguien le acabara de decir que habían cancelado la Navidad. A las 7:24, se envió una llamada de emergencia a todos los miembros de Legal y RRHH. Asunto de cumplimiento urgente e inmediato, nivel rojo. El nivel rojo no se había utilizado desde 2019. Elena lo sabía porque ella había escrito el protocolo. A las 8:03, el CEO entró con un blazer azul cobalto y una expresión que gritaba: he estado despierto desde las 5 cerrando tratos. Apenas tuvo tiempo de ajustar su silla antes de que el fundador ladrara: explícame esto. Y golpeara el correo electrónico impreso. El CEO lo miró. Confirmaciones de cumplimiento sin archivar, leyó en voz alta. ¿Qué demonios significa eso? Significa, gruñó el fundador, Hacienda ha enviado un aviso federal certificado a mi domicilio diciendo que nuestra posición regulatoria del cuarto trimestre está en incumplimiento. Nuestras exenciones de contratos gubernamentales están bajo revisión y nuestro estado de proveedor con la GSA, Administración de Servicios Generales, ha sido suspendido pendiente de aclaración. El CEO se rió. Oh, vamos. Probablemente sea solo un pequeño problema del sistema de cuando se fue Elena. Quizás olvidó cerrar sesión o archivar su última pequeña lista de verificación de auditoría. Finalmente, el vicepresidente de Finanzas aclaró su garganta. Nosotros, señor, hay más. Volvió su portátil hacia el CEO, que entrecerró los ojos ante la pantalla, luego se puso pálido. Esta mañana, dijo el vicepresidente, se revocó nuestro acceso al portal federal de proveedores. Todo. Nos han bloqueado el sitio de envío SAMB y sistema de administración de auditorías y contratos de movilidad gubernamental, y no podemos iniciar sesión en el portal de auditoría para recuperar la autorización de septiembre. La ID de la tarjeta, la de Elena, está marcada como inactiva. El COO se recostó en su silla, agitando una mano despectiva. Entonces, reactívala. No podemos, dijo el VP. Su tarjeta no era solo una credencial de la empresa. Era una identificación de enlace de cumplimiento verificada federalmente. Hizo una pausa, dejando que las palabras colgaran. Ella era nuestra oficial de cumplimiento designada, la única registrada en todos los contratos. El silencio se rompió. El CEO giró lentamente hacia el fundador, que ya se frotaba las sienes como si tuviera una migraña que pudiera demandar. ¿Quieres decir? Preguntó el CEO. ¿Ella era la única legalmente autorizada para presentar nuestros informes trimestrales? Sí, ¿y firmar nuestras autocertificaciones? Sí, ¿y autorizar renovaciones de exenciones? Sí. El fundador se levantó tan rápido que su silla rodó y chocó contra la pared. ¿Por qué demonios nadie más tenía esa autorización? Legal habló finalmente. Una mujer llamada Carla que había sobrevivido a 2 adquisiciones hostiles y a un incendio en la oficina por pura fuerza de voluntad. Porque les dijo a todos hace 2 años que duplicar su designación requeriría un programa de capacitación de 6 meses, verificación de antecedentes y reregistro federal. Lo mencionó en la revisión de cumplimiento del segundo trimestre. La que usted se saltó para ir a catar vinos. El CEO levantó las manos. ¿Y qué? Nos quedamos parados un día, solo resubamos sus credenciales y digamos que todavía está activa. Legal parpadeó. Eso sería fraude. El fundador golpeó la mesa con la mano. Tráiganla de vuelta. Renunció. Entonces llámenla. Carla no parpadeó. No responde. Y por cierto, ya presentó una eliminación formal de la designación ante Hacienda, la GSA y la CNMV. A partir de las 9:04 a.m. de hoy, Elena Klein ya no está afiliada a Nextcore Technologies. Ese fue el momento en que comenzó a calar. Elena no solo había dejado un trabajo, se había alejado de un reactor nuclear con la única tarjeta llave existente. Y ahora se estaba derritiendo. A las 9:30,
Carla había comenzado a llamar a su móvil, a su teléfono fijo, incluso a su antiguo teléfono de oficina, esperando desesperadamente que hubiera olvidado archivar algo, o que tal vez, solo tal vez, se presentara para un último acto de responsabilidad. Pero Elena no iba a venir. Porque este no era su error. Era de ellos. El CEO, aún aferrado a la negación como una balsa salvavidas, murmuró, quiero decir, podemos decirles a las agencias que está de vacaciones o algo así. Es hora de la verdad. Carla lo miró como si hubiera sugerido organizar una venta de pasteles en medio de un huracán. Hacienda no hace vacaciones, Caldwell. Y así, la fachada se resquebrajó, el fundador miró la tarjeta, todavía en una bolsa Ziploc sobre la mesa de la sala de juntas como si pudiera explicarse a sí misma. Y por primera vez desde que lanzó la empresa en su garaje, pareció asustado. No enojado, no molesto, solo asustado, porque estaba empezando a entender algo. No solo habían perdido a una empleada. Habían perdido a la única persona que mantenía su base legal, y lo habían hecho con una sonrisa. A las 10:05 a.m. Y la palabra cumplimiento se había pronunciado más veces de las que se había hecho en los últimos 3 años fiscales combinados. RRHH estaba en pleno colapso. Alguien de reclutamiento había sido encargado de hacer una búsqueda rápida en LinkedIn de candidatos de cumplimiento de respaldo, lo que resultó en una impresión de 3 perfiles, ninguno de los cuales tenía certificaciones reales, pero uno sí tenía un banner diseñado en Canva que decía, audítame, papá. La directora de operaciones de personas lloró en el baño después de llamar accidentalmente al departamento de trabajo en lugar del departamento de defensa. Nadie notó que no regresó. Legal intentaba ponerle un bozal, lo que significaba correos electrónicos vagos con frases como, estamos investigando activamente el asunto y nuestra posición sigue siendo fluida. Un abogado junior particularmente nervioso sugirió que tal vez alguien de finanzas podría firmar temporalmente lo que fuera necesario. El COO se aferró a eso como si fuera un salvavidas. Eso es exactamente lo que he estado diciendo, ladró en la sala de juntas, paseando como un hombre que intenta superar un tsunami. Tenemos 6 VPs de finanzas. Cualquiera de ellos puede poner su nombre en un documento. Carla, la jefa de legal, se quitó las gafas. Eso solo hizo que el CEO se sentara más recto. Permítanme ser muy clara, dijo lentamente. Ustedes no firman documentos de cumplimiento federal como si fueran tarjetas de agradecimiento. Cada firma es legalmente vinculante y rastreada federalmente. La tarjeta de Elena no era decorativa. Estaba vinculada a su capacitación, su certificación y su puesto, ninguno de los cuales es transferible. No es una decisión de la empresa. Es una designación gubernamental. Pero trabajaba aquí, dijo el COO, con la voz quebrándose. ¿Le pagamos? Ella era nuestra oficial de cumplimiento, así que deberíamos poder nombrar a alguien más, no sin presentar una solicitud de transferencia de designación a 3 agencias, espetó Carla. Y ese proceso lleva meses. Asumiendo que el candidato califique, lo cual, por cierto, ninguno de aquí lo hace. Silencio sepulcral. El fundador, ahora blanco como papel de impresora, se frotó las sienes como si intentara borrar las últimas 12 horas. Llama a la junta, murmuró. Ahora, a las 11:30 en punto, comenzó la reunión de emergencia de la junta. Se suponía que sería virtual, pero en cuestión de minutos, 3 miembros de la junta pidieron que el inicio de sesión se cambiara a solo vídeo. Nadie quería que su rostro se asociara con lo que fuera esto. El CEO comenzó con el habitual baile corporativo. Encontramos un breve cuello de botella administrativo con respecto a los informes federales, dijo, sonriendo demasiado. Pero les aseguro que ya estamos trabajando con legal para navegar una transición fluida de responsabilidades. Un miembro de la Junta interrumpió. ¿Quién es el oficial de cumplimiento en funciones? La sonrisa se contrajo. Bueno, estamos explorando varias vías internas. No. ¿Quién ostenta actualmente la designación federal? El CEO parpadeó, miró al COO, luego a Carla. Carla encendió su micrófono. Nadie. La palabra colgó en el aire. ¿Nadie? Repitió otro miembro de la Junta. ¿Me están diciendo que rescindieron a su único enlace autorizado federalmente sin un plan de transición? Carla respondió con frialdad, plano, quirúrgico. No fue rescindida. Su puesto fue externalizado por el COO sin consultar a legal o cumplimiento. La transmisión de la cámara se dirigió al CEO, que de repente parecía muy pequeño en su silla muy cara. Uno de los miembros de la junta suspiró audiblemente. ¿Qué pasó con su tarjeta? La devolvió, dijo el CEO. La dejó sobre la mesa. ¿Y ustedes pensaron que eso era solo simbólico? No dijo nada. El COO espetó. No levantó una señal de alerta. No gritó, oigan, si me voy,
el gobierno nos va a cerrar. Carla giró la cabeza lentamente. No gritó porque ya se lo había dicho varias veces en informes. Era la única oficial registrada y que su designación no podía ser sustituida sin meses de capacitación y autorización federal. Pensé que estaba exagerando, gritó el CO, con la voz subiendo. Hizo que pareciera que nadie más podía hacer su trabajo. Y yo solo. El miembro de la Junta interrumpió de nuevo. ¿Pueden? Silencio. No, dijo Carla. No pueden. La llamada permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, otro miembro de la Junta aclaró su garganta. Pero para ser claros, no tenemos a nadie legalmente autorizado para interactuar con los sistemas federales. Estamos en incumplimiento activo de al menos 3 contratos de cumplimiento. ¿Y nuestro estado de informes gubernamentales es? Suspendido, pendiente de investigación, y no hay respaldo. No. Entonces, ¿quién demonios pensó que externalizar al único empleado registrado federalmente en nómina era una buena idea? El COO intentó hablar, pero no salió ningún sonido. De fondo, el fundador se hundió lentamente en su silla como si intentara escapar a la alfombra. Luego llegó el golpe real. Carla habló de nuevo, con voz baja y fría, y recomendaría no asignar a nadie más para que firme en su nombre. Hacerlo sin la debida autorización es un delito grave según la ley federal. La sala, virtual y física, se quedó quieta porque por primera vez desde ese despedido engreído del viernes, a cada persona en el poder se le ocurrió lo que habían hecho. No solo habían despedido a Elena. Habían sacado la clave de bóveda de su arquitectura legal y esperaban que el edificio se mantuviera en pie. Ahora se tambaleaba, se resquebrajaba, y no quedaba nadie que pudiera sostenerlo. La primera cancelación llegó justo después del almuerzo. Llegó en forma de un correo electrónico cortante de un proveedor gubernamental de nivel 1, un contratista vinculado a múltiples transferencias tecnológicas de alta seguridad. El asunto era brutal en su simplicidad: suspensión inmediata de todos los compromisos activos. Dado que Elena Klein figura como la única autoridad de cumplimiento registrada para todas las operaciones conjuntas y sus credenciales ya no están activas, suspendemos todos los entregables, pagos y colaboración hasta nuevo aviso. Por favor, considere esto como un aviso formal de incumplimiento según la sección 4.2 de nuestro acuerdo, 215p. Dos proveedores más siguieron su ejemplo. Uno de ellos había estado negociando una extensión de varios millones de euros. Ahora su tono había pasado de entusiasmado por colaborar a consultar legalmente. El CFO fue convocado a la sala de juntas como un profesor sustituto que entra en una pelea de comida. Llegó armado con hojas de cálculo, impresiones y ese optimismo de pánico que la gente tiene justo antes de darse cuenta de que se les acaba la cuerda. Bien, comenzó, abotonándose el cuello como si eso pudiera ayudarle a respirar. El caso es que, sí, la ausencia de Elena creó una brecha en nuestro ciclo de cumplimiento, pero tenemos controles internos que pueden gestionar la continuidad a corto plazo. Muéstrame. Espetó el fundador. El CFO giró su portátil y accedió al sistema de auditoría, o más bien, lo intentó. La pantalla parpadeó y luego se congeló. Apareció una advertencia. Acceso denegado. Desajuste de credenciales. Se requiere firma válida. J. Klein. Lo intentó de nuevo. Mismo resultado. Luego abrió una herramienta diferente, la plataforma GRC donde se registraban los eventos de riesgo. Otro bloqueo. Luego el archivo cifrado de contratos con proveedores. Nada. Finalmente, desde el otro extremo de la sala, se oyó una voz baja, apenas audible sobre el creciente zumbido del pánico. Pertenecía a Leo, un ingeniero de TI de voz suave que la mayoría de la gente olvidaba que estaba allí. Su tarjeta decía ingeniero de sistemas, Román 2. Elena siempre lo llamaba el tipo que realmente sabe lo que está pasando. Ella. Aclaró su garganta. La tarjeta de Elena no era solo acceso físico. Llevaba autoridad criptográfica. Ella era la administradora principal de nuestros registros de auditoría, cadenas de revisión de contratos y cifrado de rastros de cumplimiento. Básicamente, nada se mueve a menos que ella lo firme digitalmente. El fundador se giró lentamente hacia él como un hombre que ve el suelo abrirse bajo sus pies. ¿Estás diciendo que nos bloqueó? No, dijo Leo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ella no los bloqueó. Simplemente se fue. Los sistemas se construyeron para requerir su validación. Por diseño, todos lo aprobaron hace años porque ella les dijo que era la única forma de garantizar la integridad. Ella nunca dijo que era la única con acceso. Lo hizo, dijo Leo, múltiples veces en la documentación de la arquitectura de cumplimiento. El CFO, todavía haciendo clic como un loco, abrió el directorio interno de signatarios autorizados.
El nombre de Elena ahora estaba en gris. Todos los demás mostraban como pendientes. Un banner rojo parpadeaba en la parte superior. No hay oficial de cumplimiento activo en el archivo. Justo entonces, su teléfono vibró. Contestó, lo puso en altavoz. Era un proveedor. Sí. Hola, así que, estamos tratando de finalizar el SOA, declaración de alcance, para el contrato de marzo, pero el portal de aprobación lo sigue rechazando. Dice que necesitamos la firma de Elena Klein o una escalada de un oficial registrado. ¿Hay alguna solución? El CFO miró la sala, la pantalla parpadeante, al fundador cuya cara ahora era de color tiza. Elena ya no trabaja con nosotros, dijo, con la voz tensa. El proveedor hizo una pausa. Ok, entonces ¿quién lo aprueba ahora? El silencio en la sala era ensordecedor. La llamada terminó torpemente con el proveedor diciendo que estarían involucrando a Legal para obtener orientación. Para las 4 p.m., Compras informó que 5 acuerdos se habían estancado. A las 4:20, el equipo de contratos confirmó que DocuSign se negaba a completar 3 formularios legalmente vinculantes porque todos estaban enrutados a través de la clave federalmente respaldada de Elena. A las 4:45, el contratista del Departamento de Defensa en el proyecto Delta Hecho envió una carta de advertencia formal. Su mensaje. Brutal. Según nuestros términos de cumplimiento, la eliminación de un oficial de cumplimiento designado sin un reemplazo inmediato constituye un incumplimiento. Su estado interno ha sido marcado. Estamos notificando a los socios supervisores y suspendiendo todo acceso con efecto inmediato. El fundador lo leyó 2 veces. Luego se levantó, con las manos apoyadas en el borde de la mesa de la sala de juntas como si fuera a volcarla. No podemos arreglar esto para mañana. Carla, de Legal, ni siquiera levantó la vista de su portátil. No, dijo, ni siquiera podemos iniciar sesión en el sistema para empezar a arreglarlo. El CEO intentó inyectar optimismo. Ok, mira. Todavía tenemos algunas cartas que jugar. Quizás contactemos a Elena, expliquemos la situación, y ofrezcamos un contrato solo para restaurar el acceso por unas semanas mientras. No responde, dijo RRHH. Hemos llamado, enviado correos electrónicos, incluso alguien ha pasado por su casa. Nada. Y luego vino la puntilla. Leo, el tranquilo chico de Tei, recuperó un registro del sistema de hace 3 días. Solo para que lo sepan, dijo, Elena no saboteó nada, pero sí revocó sus tokens blandos, desasoció sus claves UBI, y borró sus copias de seguridad biométricas, lo que significa, miró alrededor de la sala, que no hay vuelta atrás. Un último correo electrónico llegó a la bandeja de entrada del fundador a las 5:12 p.m. Era de un subcontratista que había trabajado con Elena casi una década. El asunto decía, ¿con quién hablamos ahora? Se nos informó que Elena tenía que aprobar eso, pero ahora nadie aprueba nada. El fundador cerró el portátil y, por primera vez en todo el día, no gritó. Simplemente susurró, estamos jodidos. La oficina del fundador parecía una zona de guerra el martes por la mañana, tazas de café vacías, una corbata tirada sobre una lámpara, y una de esas sillas ergonómicas de lujo empujada hasta la mitad contra el panel de yeso como si hubiera recibido un puñetazo. No había dormido, se notaba por la forma en que su voz se quebraba cuando exigía que alguien imprimiera todos los memorandos de cumplimiento de los últimos 5 años. Ahora estaba encorvado sobre su escritorio, escaneando una pila de PDFs viejos como un hombre rebuscando entre escombros, tratando de encontrar la última viga que sostenía la casa. Su asistente, con los ojos muy abiertos, susurró a un colega fuera de la puerta, acaba de cancelar su viaje de golf. A las 9:47 a.m., un rotulador se detuvo sobre una línea en un documento de 2019 titulado, Memorando, no transferibilidad de los controles de cumplimiento, clarificación para la alta dirección. Estaba escrito por una tal Elena Klein. La sección que había rodeado 2 veces, una en amarillo, luego en rojo. Leía. Según los términos del acuerdo federal existente, la designación de oficial de cumplimiento designado, DCO, es intransferible sin la reautorización completa de las agencias emisoras. La estructura es intencional. Está diseñada para prevenir la sustitución no autorizada o la delegación acelerada por parte de funcionarios corporativos que no están capacitados o certificados para sistemas de auditoría federales. Cualquier cambio en esta designación sin la debida coordinación federal constituirá un incumplimiento inmediato del contrato. Y justo debajo, en negrita, este marco no puede ser anulado por la política corporativa interna. La asunción ejecutiva de estas funciones sin recertificación puede constituir un delito grave según el título 18, sección 101. El fundador dejó caer el rotulador, miró el memorando como si le hubiera insultado a su madre. Todo este tiempo, había descartado a Elena como solo otra empleada de mucho tiempo,
parte de la vieja guardia, el tipo demasiado preparado que codificaba por colores las carpetas y abusaba de las fuentes en negrita. Recordaba este memorando. Lo había hojeado, se había reído del lenguaje, lo había archivado en su cajón mental etiquetado como burocracia, C. Jacober, lloras, pero ella no lo había escrito para cubrirse las espaldas. Lo había escrito para proteger a la empresa de gente como él. Y ahora esa protección era el alambre de espino alrededor de sus cuellos. A las 10:06 a.m., estaba atravesando el pasillo como un hombre que llega tarde a su propio funeral, memorando en una mano, iPad con registros de contratos en la otra. Pasó por RRHH, que fingió no notarlo, y por legal, que lo notó absolutamente y comenzó inmediatamente a enviarse mensajes de texto por debajo de la mesa. La puerta de la sala de juntas estaba abierta. Dentro, el CEO estaba en medio de una carcajada en una videollamada con inversores, descartando el caos del día anterior como un pequeño problema en una máquina bien engrasada. Miren, dijo, riendo, es solo un pequeño atasco de papeleo. Tenemos controles implementados y nuestros equipos legales ya están involucrados. Es todo estándar. Nada fuera de lo común. El fundador entró sin llamar. Todos se quedaron en silencio. El CEO miró hacia arriba, forzó una sonrisa. Oye, solo estábamos asegurando a la junta, haciéndole saber que las cosas están bajo control. El fundador golpeó el memorando delante de él. No, no lo están. El CEO lo miró, confundido. ¿Qué es esto? Léelo, gruñó el fundador. Elena no solo se fue con su tarjeta. Se escribió a sí misma en la estructura central de nuestro marco de cumplimiento. No se ha ido, es insustituible por diseño. Los miembros de la junta en la videollamada se inclinaron. La sonrisa del CEO se resquebrajó como yeso viejo. Esperen, ¿ella no puede simplemente escribirse a sí misma? Habríamos necesitado la aprobación de la junta para eso. La tuvo, el fundador golpeó la parte inferior del memorando. Firmada por mí, en 2019. Me aconsejaron aprobarla después de ese simulacro de incendio de Hacienda. Eso fue hace años, dijo el CEO, riendo nerviosamente. Seguro que podemos encontrar una manera de evitarlo. No podemos. La voz del fundador bajó a una calma mortal. Ella era el sistema. Sacó un archivo en su iPad, un mapa de red que mostraba la cadena de nodos de cumplimiento en toda la infraestructura de la empresa. En el centro, un nombre brillaba en azul. J. Elena. Ese nombre está vinculado a cada exención, cada registro de auditoría, cada documento que se enfrenta al gobierno que hemos presentado en los últimos 5 años. Sin su validación, todo el marco se considera legalmente comprometido, financieramente, federalmente. La reunión de la Junta se desmoronó. Un inversor en la llamada se desmutó. ¿Están diciendo que ya no tenemos una empresa? No, dijo el fundador, estoy diciendo que ya no tenemos una entidad legal reconocida por el gobierno federal. Alguien más susurró, oh, Dios mío. El CEO parpadeó. ¿Y ahora qué hacemos? El fundador miró de nuevo el memorando, luego el nodo parpadeante en el iPad. No respondió porque no lo sabía, porque Elena no había construido el sistema para que fuera fácil de usar. Lo había construido para que fuera seguro. El CEO tragó saliva. Quizás si la recuperamos, solo temporalmente, el fundador negó con la cabeza. Ya lo hemos ofrecido. No responde. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y fue entonces cuando el pánico finalmente se apoderó de ellos. El tipo de pánico que no te hace gritar ni llorar. El tipo que se hunde en tu columna vertebral y susurra, te lo hiciste a ti mismo. El correo electrónico llegó justo por la tarde. No llegó con un sonido dramático o una alerta roja parpadeante, solo un silencioso ding enterrado entre 100 otros mensajes no leídos en la bandeja de entrada del CEO. Pero tan pronto como Carla, de legal, leyó el asunto por encima de su hombro, la habitación quedó en silencio. Asunto, notificación formal de incumplimiento de protocolo de acuerdo. Suspensión de cumplimiento pendiente de revisión. El mensaje era de la oficina del inspector general. Sin florituras, sin aterrizajes suaves. Con efecto inmediato, debido a un incumplimiento de los protocolos de cumplimiento autorizados y la eliminación del oficial de cumplimiento designado sin notificación federal o aprobación de transición. Nextcore Technologies queda suspendido de las siguientes bases de datos pendientes de mayor investigación: SAM, SA, Gov, Registro GSA, Portal de Contratos GSA, Canal de Auditoría CNMV, Registro Federal de Proveedores, Sistema Seguro de Compensación NTIA, Agencia Nacional de Telecomunicaciones y Administración de la Información. Además, todas las exenciones y aplazamientos de presentación asociados previamente otorgados bajo el oficial de cumplimiento designado Elena Klein se consideran congelados.
Cualquier intento de operar bajo contratos federales existentes, presentar nuevas propuestas o autorizar documentos dirigidos al gobierno puede constituir fraude. No fue una advertencia. Fue un cierre. El CEO lo leyó 2 veces, luego se puso blanco cadavérico. Carla no dijo nada, simplemente se reclinó en su silla y cerró silenciosamente su portátil como si hubiera terminado de fingir que esto era reparable. Se convocó una reunión de emergencia de la Junta en 5 minutos. No esperaron el café. La sala de junta se sentía como una tumba, con revestimientos de madera caros, una pantalla de proyector parpadeante y una mesa larga llena de gente que se daba cuenta de que acababan de conducir a la empresa por un acantilado y habían tirado el único paracaídas por la ventana. El CEO se paró al frente de la mesa, con la cara roja y temblando. En su mano, sostenida como una reliquia maldita, estaba la tarjeta de Elena, la que había colocado con tanta calma sobre la mesa hacía solo 4 días. Todavía estaba en su funda de plástico con esa pequeña etiqueta naranja que decía agente autorizado, signatario designado. El CEO miró alrededor de la mesa, con los ojos inyectados en sangre, la voz quebradiza. ¿Quién hizo esto? La pregunta flotó en la habitación como humo. La junta lo miró fijamente, atónita. Uno tosió. Otro fingió revisar su teléfono. Él golpeó la tarjeta sobre la mesa. Dije ¿quién hizo esto? Nadie respondió. Y entonces el fundador se levantó tan rápido que su silla retrocedió y chocó contra la pared. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en la tarjeta como si estuviera brillando al rojo vivo. Dio un paso adelante, miró al CEO, que se estaba encogiendo en su silla, y siseó, por favor, dime que no lo hiciste. El CEO tartamudeó, simplemente realineamos. El departamento estaba inflado. Y el consultor dijo. Consultores. Rugió el fundador. Despidieron a nuestro único oficial autorizado federalmente porque algún veinteañero en un traje de marca les envió una presentación. Pensé que no lo dijo, no parecía que lo dijera porque sabía que no entenderías, intervino Carla, con voz plana como una guillotina. Ella les dijo que lo ignoraste. Ahora estamos dados de baja, desautorizados. Probablemente bajo investigación. La sala se desmoronó. Un miembro de la junta murmuró, vamos a tener que revelar esto. Otro susurró, nuestras opciones de acciones están tostadas. El jefe de compras gimió, Dios mío, acabo de firmar un contrato con la Marina la semana pasada. Y luego vino la daga. El CEO miró a Carla. ¿Podemos? ¿Podemos revertirlo? ¿Traerla de vuelta? Solo el tiempo suficiente para firmar las exenciones. Carla no respondió de inmediato. Luego abrió su portátil, sacó un archivo, lo hizo girar. La carta formal de desvinculación de Elena, efectiva de inmediato. Ya no represento a Nexcore Technologies en ninguna capacidad de cumplimiento, regulatoria o fiduciaria. Todas las certificaciones vinculadas a mi designación se consideran nulas. He notificado a los organismos federales pertinentes de mi remoción. Firmado, fechado, ya reconocido por 3 agencias. Se aseguró de que no quedara ninguna puerta por tocar. La tarjeta todavía estaba sobre la mesa, sin vida. Pero ahora todos finalmente entendían lo que era. No era ceremonial. No era solo plástico y laminado. Era la clave de bóveda, lo que mantenía a toda la estructura de desmoronarse. Y la desecharon como una tarjeta de membresía de gimnasio. El fundador se desplomó en su silla. No más gritos, no más regateos, solo silencio y la tarjeta, fría, todavía allí como si hubiera estado esperando este momento todo el tiempo. El colapso no llegó con una explosión. Llegó con una cascada de inicios de sesión fallidos. A las 7:42 a.m. del miércoles por la mañana, el portal de cumplimiento interno de la empresa había bloqueado a todos los usuarios activos. Los intentos de acceder al rastro de auditoría devolvieron un error del sistema, autoridad firma no encontrada. Las claves de cifrado que Elena había poseído, claves incrustadas en cada certificación, cada contrato, cada exención, eran ahora datos fantasma, no eliminados, solo inalcanzables. Los sistemas estaban intactos. Pero el portero se había ido. A las 8:10, el Tesoro congeló los pagos gubernamentales entrantes marcados por incumplimiento debido a una autoridad de firma inválida. Los portales de proveedores marcaron a Nexcore como inactivo. El panel de control de la GSA los etiquetó como dados de baja pendientes de investigación. Uno por uno, los sistemas que habían zumbado silenciosamente en segundo plano durante años ahora parpadearon en rojo. Para las 9, Finanzas confirmó lo peor. 6 contratos federales entraron en estado de incumplimiento automático.
La financiación adjunta a cada uno se congeló y luego comenzaron los correos electrónicos de los contratistas, de los enlaces gubernamentales, de los vigilantes y representantes de supervisión, cada uno haciendo la misma pregunta en diferentes tonos de pánico educado. ¿Quién es su oficial de cumplimiento en funciones? Todavía no había respuesta. A las 10:32 a.m., el CEO se conectó en directo a una reunión general interna de la empresa. Su rostro estaba tenso. Voz cortada. Detrás de él había una elegante estantería que nadie creía que usara realmente. Permítanme ser claro, dijo. Esto es un pequeño contratiempo de transición. Los sistemas que construyó Elena eran excesivamente complejos. Hemos heredado un desastre, pero nuestro equipo ya está trabajando en una solución permanente. Y aunque es lamentable que se fuera sin previo aviso ni consideración por el equipo más amplio, nosotros, no llegó a terminar. Porque en ese exacto momento, Carla, de legal, lo desconectó de la transmisión. No fue un error, solo una silenciosa y deliberada terminación. Entró en la sala de guerra y puso un grueso archivador sobre la mesa. Las palabras respuesta de riesgo interno, solo legal estampadas en la parte superior. No más spin. Dijo que Elena no había hecho nada malo. No saboteó. No rompió contrato. Dio aviso, desactivó su acceso legalmente. Y nos dijo varias veces que su puesto era insustituible. La sala estaba en silencio, tratando de difamarla públicamente. Carla continuó, no solo sería poco ético, desencadenaría cláusulas de difamación vinculadas a sus acuerdos federales, lo que a su vez desencadenaría aún más supervisión federal. El COO se quedó en silencio después de eso. No más reuniones generales, no más comunicados de prensa, solo una presencia de LinkedIn que se encogía rápidamente y el débil olor a sudor en la sala de juntas. Para el mediodía, 6 miembros de la Junta habían solicitado asesoramiento legal de emergencia. Uno ya había comenzado a retirarse de su acuerdo de capital. El CFO intentó iniciar sesión de nuevo. Nada. El director de compras informó que otros 2 contratistas de defensa se habían retirado durante la noche, citando volatilidad de cumplimiento. El jefe de RRHH renunció a las 3:04 p.m., y a las 3:47, en una oficina con las persianas bajadas, el fundador miró su teléfono, con el pulgar flotando sobre el botón de llamar. No quería hacerlo. No debería haber tenido que hacerlo, pero no quedaba nadie más a quien llamar. Tocó su nombre. Sonó una vez más, y luego, para su sorpresa, contestó. Elena, dijo, voz tranquila. Una pausa. Sí, sonó tranquila, impasible, como si ya supiera exactamente lo que estaba por venir. Yo, el fundador exhaló. No te mantendré mucho tiempo. Solo necesito saber algo. Otra pausa, tragó saliva, luego preguntó, ¿desactivaste el núcleo? Al otro lado de la línea, Elena guardó silencio. Luego, suavemente, con solo la más mínima sonrisa en su voz, respondió, no, solo le quité mi nombre. Clic. No hubo amenazas, ni súplicas, ni acuerdos, solo la silenciosa confirmación de que no habían estado dirigiendo un sistema. Habían estado dirigiéndola a ella. Ella había sido la clave de cifrado, el mapa de cumplimiento, el escudo legal, el rastro de auditoría, la voz en la que el gobierno realmente confiaba. La única persona en todo el edificio que entendía que el control no se trata de ruido. Se trata de estructura. Estructura silenciosa, invisible, indispensable. Y la externalizaron por un bono trimestral. Al anochecer, las luces del edificio seguían funcionando. Los teléfonos seguían sonando. Pero el corazón de la empresa, lo que mantenía a los lobos a raya, se había ido, y no iba a volver. Elena no quemó la casa. Simplemente quitó su nombre de la escritura y observó cómo la tormenta hacía el resto. Gracias por unirse a la diversión, supervivientes de la oficina. Suscríbanse para más dramas de interruptores. Hagamos sudar a sus antiguos compañeros de trabajo.